Buen día, compañeros, profesor y cualquier persona que esté observando este video. En este caso, mis compañeros Ana Ruth Argote, Esteban Fernando Meneses y mi persona Jaime Andrés Jojoa, vamos a exponer el capítulo 10 del libro Pile Foundation Analysis and Design por Paulos and Davis de 1974, el cual va a corresponder al sistema Losa Pilote. Bueno, como introducción hacia este tema, nosotros tenemos que primero abordar la situación a la cual se va a concentrar este caso. Entonces, este caso se concentra específicamente al diseño de una fundación grande en un depósito de arcilla. Entonces, pues aquí se platica pues básicamente en que para el diseño de una fundación de este tipo, en este tipo de suelo, se puede usar una cimentación por medio de una losa a lo largo pues de toda la cimentación, la cual pues con su respectivo dimensionamiento y diseño pues va a generar un factor de seguridad seguro o pues apto para una cimentación. Sin embargo, los asentamientos causados pues por esta losa pues van a ser muy excesivos y pues deben ser de mucho cuidado y deben tenerse en cuenta en este análisis. La práctica tradicional, pues la cual consiste en la losa flotante, es inaceptable, por lo cual se considera menester la inclusión de pilotes a lo largo de la cimentación. Entonces, aquí lo que pues, se plantea básicamente es un diseño de pilotes, de una cantidad determinada de pilotes, dependiendo del diseño, dependiendo de la cimentación, de las características del suelo, los cuales pues, puedan generar un factor de seguridad admisible para que se lleve a cabo pues, la ejecución del proyecto. Sin embargo, esto solo puede ser considerado teniendo en cuenta que los pilotes pues soporten toda la carga de la losa que se supondría. Sin embargo, pues nosotros sabemos que esto no puede ser así, ya que pues la finalidad de los pilotes será para reducir los asentamientos. Entonces, aquí es donde se propone pues, el sistema Losa Pilote, el cual fue aplicado pues, por primera vez en México por Sibart en 1957 y posteriormente en Londres por Hooper en 1973. Para este último caso se usa un método de elementos finitos, el cual pues realizaría de manera computacional y de manera pues exacta el cálculo pues de cómo se diseñará la cimentación. Sin embargo, hubo un modelo propuesto por Davis y Paulos, el cual el número de pilotes para realizar la cimentación en este caso puede ser calculado sin un análisis computacional. Entonces, es simplemente un método que se va a realizar con mayor facilidad al propuesto por Hooper en 1973. Entonces, como primera medida, nosotros pasamos al análisis. En el análisis, pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este va a ser similar a los sistemas vistos anteriormente en capítulos anteriores del libro, con la única excepción de que en este caso se considera pilotes circulares con un encepado, el cual es esta zona de aquí, esta zona que nosotros podemos ver aquí, que está aquí marcada pues con las señales rojas. Pues primeramente es menester pues, recordar que es un encepado. El encepado es un elemento estructural, el cual recoge los esfuerzos generados en esta zona y los cuales pues van a transmitirse a través de los pilares hasta la cabeza del pilote, consiguiendo de esta manera una correcta transmisión de las cargas. Bueno, en este caso, como se mencionó anteriormente y es menester recalcar nuevamente, el modelo está pensado para pilotes circulares
y para un encepado también circular. Esto es porque los cálculos que se van a observar más adelante, pues van a estar en función de diámetros. Entonces, sí hay que tener en cuenta que este modelo va a estar dado por estas condiciones. Entonces, el asentamiento, pues, de la interacción de los diversos pilotes que van a estar pues, involucrados en nuestra cimentación, van a estar dados por el factor alfa R. Este factor alfa R, pues, sería igual al asentamiento adicional causado por las unidades adyacentes, o sea, por los pilotes adyacentes, dividido entre el asentamiento de un solo pilote, o sea, de una sola unidad de pilote. Luego, lo que nosotros podemos observar es que se presentan diferentes gráficas, aquí podemos ver dos, en las cuales se realiza una variación del parámetro L sobre D, o sea, de la longitud del pilote sobre el diámetro del pilote. Entonces, aquí obtenemos una relación L sobre D de 10, aquí tenemos una relación L sobre D de 25 y acá una relación de L sobre D de 100. Entonces, lo primero que se establece aquí es que también nosotros tenemos unos valores de DC sobre D. Estos valores, este parámetro D, ya, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el diámetro del pilote. Y este DC va a ser el diámetro de lo que nosotros llamamos el encepado, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues tenemos los parámetros, la relación de C sobre D de 30, de 20, de 10, y esto va a estar variando en función de D sobre S y S sobre D. Simplemente entramos con el ábaco, con los valores que nosotros estamos observando, y nosotros obtendríamos el valor de alfa R, el cual pues sería el asentamiento de la interacción entre los dos pilotes. Lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta y lo cual podemos observar en todas estas gráficas es que a medida de que los incrementos de C sobre D se harán más pequeños, a medida que el factor L sobre D aumente. Entonces, nosotros podemos observar aquí con 10, aquí con 25 y aquí con 100, que las diferencias pues van a ser cada vez menores y todas van a empezar a converger como hacia una misma línea. Inclusive aquí podemos ver una posible superposición. Si usamos un parámetro L sobre D mayor, pues podemos observar que las curvas se van a empezar a superponer. Esto pues nos da a entender que con un valor de L sobre D suficientemente grande, pues al final resultaríamos con una curva, la cual pues vendría a ser como característica o general, pues para el valor de DC sobre D de 30, ¿sí? Miramos que todas empiezan a subir, a converger y todas pues van a llegar y van a como a calzar en esta zona. Bueno, posteriormente de lo que se habla y se relaciona aquí es que para un sistema con n unidades, o sea, n unidades de pilotes ya para el diseño general de esto, el asentamiento por unidad estará dado por esta fórmula que nosotros miramos aquí. Entonces, primero vamos a hablar de este factor llamado alfa RY. Este factor va a ser igual al valor de alfa R para el valor de DC sobre D correspondiente al espaciamiento entre las unidades I y J. Bueno, entonces, primero tenemos que saber una cosa. ¿Qué es I y qué es J? I y J serán pues llamados el par de pilotes de los cuales se está haciendo el análisis, ¿sí? Entonces, nosotros pues suponemos, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, pues podemos suponer, pues, tenemos muchos pilotes aquí diseñados, simplemente es de manera demostrativa, de manera visual, podemos observar que pues aquí entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el análisis entre estos dos pilotes, pues podremos llamar a este I y a este J. Entonces,
En este caso, pues vamos a tener en cuenta, en el caso, 2 pilotes. Entonces, para n unidades, lo que nosotros hacemos es el análisis aquí, el análisis aquí. Entonces, vamos a hacer el análisis entre cada par de pilotes para poder nosotros realizar el cálculo. Entonces, aquí lo que hacemos es hacerlo de una manera particular. Entonces, tenemos el valor de alfa R sobre Y, de alfa R Y, el cual pues podemos obtener a partir de estas curvas, ¿sí? Por medio de esta interacción. Que PJ pues sería la carga en la unidad J, o sea, en uno de los pilotes. PI sería el asentamiento del pilote o sea, de la combinación pilote-encepado por carga unitaria. Entonces, en este caso, pues sería de un solo pilote, el asentamiento causado en uno solo de ellos. Eh, el factor PI, pues vendría dado por esta relación que es RC por PI, en el cual PI es el asentamiento de un pilote libre, teniendo en cuenta solamente un pilote, y RC sería el rango de asentamiento pilote encepado para el asentamiento de un pilote libre. ¿Listo? Entonces, las n ecuaciones serán obtenidas pues a partir de aquí. Entonces, nosotros vamos a repetir bueno, aquí tenemos, por eso es que tenemos esta sumatoria, porque nosotros la vamos a repetir n veces, pues la n cantidad de pilotes que haya. Y esto puede resultar para dos casos límites. El primer caso límite se establece como un desplazamiento equivalente en cada uno de los pilotes, un desplazamiento igual de cada unidad correspondiente a una losa. Y el segundo caso límite sería una carga igual en cada pilote. Para este último caso se puede aproximar a un caso uniformemente cargado con una losa perfectamente flexible. Sin embargo, debe considerarse que cada unidad de pilote encepado se desplazará verticalmente como una unidad rígida, por lo cual el desplazamiento de las unidades adyacentes pues, no será compatible. Entonces, nosotros debemos tomarla individualmente, por lo que el desplazamiento variará continuamente, formando, por así decirlo, pues en el libro lo llaman steps, o sea, van a estar dados como pues gradualmente se van a empezar a aumentar o a disminuir gradualmente. Nunca va a ser igual ni va a ser proporcional. Entonces, por eso debe realizarse esto. Entonces, al establecer como este comportamiento, eh, nosotros podemos decir que el desplazamiento variará continuamente por capas o secciones, pues como ya se había explicado esto, por lo que para este caso solo se obtendrán aproximaciones. Eh, en este caso, pues solamente tendríamos una aproximación, la cual pues nosotros nos podemos acercar, o sea, la aproximación será más efectiva si el espaciamiento de los pilotes disminuye. Entonces, si tenemos un espaciamiento entre pilotes menor, la aproximación en este caso, pues será como más efectiva o más precisa. Entonces, esto también podrá ser expresado en términos del rango de asentamiento. El rango de asentamiento vendría a ser RS. Entonces, el rango de asentamiento sería igual al asentamiento promedio del sistema dividido entre el asentamiento de una unidad, o sea, que soporta un pilote con una carga promedio, ¿sí? Entonces sería el promedio de todo el sistema sobre el asentamiento que un pilote va a sufrir con la carga promedio en todo, del sistema. Y nosotros también podemos obtener esta fórmula que es RG, también que también podría obtenerse, que sería como en RS, el asentamiento promedio del sistema, pero en este caso se va a dividir entre el asentamiento de una sola unidad o de un solo pilote expuesto a la carga total del sistema. ¿Sí? En este caso no sería una carga promedio, sino que sería la carga total del sistema. Y en este orden de ideas, pues nosotros podemos relacionar este,
este rango de esta manera. Entonces nosotros tenemos RS sería igual a N, que sería el número de pilotes, por RG. Y entonces de esta manera, pues nosotros obtendríamos los cálculos en este apartado. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, pues el RG se lo determina mediante un método gráfico. Es importante resaltar pues y conocer qué es el piloto individual, el piloto de grupo y una balsa. En estas imágenes se presenta el piloto individual, que es el piloto con la losa superior uno solo, el piloto en grupo, que son varios pilotos con la losa superior, y una balsa, que son varios pilotos con la losa superior y un estrato resistente. Bueno, las soluciones elásticas para los grupos. Como lo mencioné, el RG está en función, pues se lo encuentra mediante un método gráfico que está en función de B sobre D. Y pues existen varias gráficas para poderlo determinar, dependiendo del L sobre D que se tenga. Por ejemplo, esa gráfica es para un L sobre D de 10, uno de 25 y uno de 100. Y se puede pues apreciar que aquí tenemos lo que es la balsa, el piloto individual y los pilotos de grupo, los bloques, igualmente para todas las gráficas. Y bueno, los valores de reducción de grupo RG se representan frente a la amplitud del grupo dimensional. RG disminuye a medida que aumenta el número de pilotos, lo que se puede observar en la gráfica. Para anchos grandes, el efecto de número de pilotos se vuelve pequeño, especialmente para pilotos que tienen un LD pequeño. A medida que aumenta el LD, la influencia del número de pilotos se vuelve más marcada y se extiende sobre un rango más amplio. Por ejemplo, en este punto, para un LD de 100, por ejemplo, tenemos que el RG con un B sobre D de 50 en una balsa tendría un valor mayor, superior, que se puede tener aquí para 50 en una balsa que podemos tener un valor de 0.15 aproximadamente. Bueno, en esta figura se muestra un grupo independiente para un sistema de balsa de 3 pilotes. A crecimiento relativamente cercano. RG es casi el mismo en ambos casos, lo que indica que el remate de pilote prácticamente no influye en el asentamiento de los pilotes. A medida que aumenta el espaciamiento, el efecto de la balsa se vuelve más pronunciado, que eh, lo que se puede observar en este punto. Podemos encontrar el RG en función del asentamiento sobre D y también tenemos sobre, pues, que también se encuentra en función de L sobre D para 10 y para 100. Este es el grupo con balsa y el otro es para un grupo de pilotos. Como lo mencioné, se puede observar que el efecto de balsa se vuelve un poco más pronunciado, que sería la línea punteada. En esta presentación se puede observar que el RG disminuye a medida que aumenta el número de pilas hasta un grupo de 6. Por lo tanto, al menos hasta un grupo de 6 el asentamiento diferencial tendrá que aumentar a medida que aumenta el número de pilotes. Como lo mencioné, aquí tenemos que sería lo que es la balsa y tenemos un L de 25 con, con un BS de 0.5. Figura se puede presentar las curvas esquemáticas de carga de asentamiento. Las interacciones entre los pilotes de grupo y de los pilotes con balsa conducen en una parte a la disminución de la rigidez de los pilotes en relación a su comportamiento, carga y asentamiento. Por otra parte, aumentan su carga por tanto límite. En estas imágenes tenemos un L de 25, L de 100 con la balsa constante. Aquí tenemos un pilotes rígidos y aquí tenemos grupos de pilotes. Igual aquí no tenemos pilotes para uno y para grupos de pilotes y un bloque rígido. Análisis simplificado de la curva de asentamiento de la carga hacia la falla. Supone que para la carga en condiciones sin drenaje prevalecen condiciones puramente elásticas frente a la carga a la que los pilotos fallarían si no se hubieran instalado un tope. Asume que cualquier carga adicional se sufrirá enteramente por
la balsa o casquete y que el asentamiento del sistema genera el asentamiento del rafe y el camino. Por lo tanto, con referencia a la figura y el punto de vista que tenemos a la izquierda, la curva de cada asentamiento sin drenaje del sistema de autobalsa consta de dos secciones lineales. Bueno, en esta gráfica podemos hacer que, efectivamente, como nos ha dicho, que tiene dos secciones lineales que se comprenden desde 0 hasta A y de A hasta B. En esta se puede ver lo que hacemos cuando hay una carga con drenaje o cuando se produce un asentamiento inmediato. Bueno, nos dice que la línea de 0 a A, desde la carga 0 a la carga última PA de los pilotos solos, el asentamiento se calcula a partir de la ecuación 10.19 que nos adelante de los presentados. La línea AB, desde la carga PA hasta la carga última PB, de todos los sistemas pilotos en base, el asentamiento se calcula a partir de la ecuación de asentamiento de la balsa actuando sobre los pilotos. Por ejemplo, para una balsa rígida cuadrada de base 3 por B con un asentamiento total no de más a una carga de trabajo será en este dice generado por la función que se está mostrando en la pantalla. Bueno, para continuar, se dice que se debe enfatizar que la base anterior de calcular la carga última del sistema como uno de los capacidades de los pilotos y la balsa son las válidas cuando se agregan relativamente pocos pilotos a la capa o balsa, es decir, cuando las unidades de los pilotos están suficientemente especiales para actuar individualmente. Si el espacio entre pilotos es lo suficientemente corto para que ocurra la falla del bloque en lugar de la falla de un individual, la carga última del grupo debe calcularse sobre esta base. Al calcular las liquidaciones de consolidación, se asume nuevamente que el proceso de consolidación no se debe afectar por ningún rendimiento local que produzca en condiciones normales, por lo que la liquidación de consolidación es de tipo PCFE. Esta variante se puede calcular con la ecuación que tenemos en pantalla.